Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Jesús, el mago y el hígado. Ustedes deben saber de que en videos anteriores he estado hablando de Jesús no como el que murió en la cruz del Calvario, no, sino como el creador, el Aleph, el toro, el fuerte. Entonces, hay dos formas de ver a Jesús. Una forma, el que murió en la cruz del Calvario, entendemos de que él derramó su sangre para redimir al hombre, a la mujer, al niño y a la niña, para redimir a la humanidad. Y esa es una visión de cómo ver a Dios. Eso lo tenemos en los 4 evangelios. Pero hay otra forma de ver a Jesús y eso tú lo aprendes en la sabiduría oculta a través del Nazariato. Y ahí tú conoces al Cristo como creador. Y tú aprendes que Jesús sabe todo sobre qué, la anatomía del cuerpo, sabe sobre los números, sabe sobre las letras, él tiene control sobre el agua, tiene control sobre el aire. ¿Por qué? Porque él creó el aire, él creó la sustancia del aire, él creó la sustancia del aire, él creó la sustancia del agua, creó el fuego, creó el sol. Y para crear el sol tenía que tener una energía muy poderosa. Por eso ver a Jesús como el creador es muy diferente a verlo como el que murió en la cruz del Calvario. Pero aquí vamos a hablar de Jesús como el creador. Ustedes deben saber de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. No hay una persona en la tierra que conozca a Jesús más que yo. Entonces, Jesús tiene conocimiento sobre qué, sobre el cielo, porque él ubicó estratégicamente cada planeta, cada estrella. Él las creó, él las creó. Él es el mejor matemático. Él creó las letras, él creó los colores. Jesús creó la belleza, creó el hombre y creó la mujer, creó los animales. Y entender a Jesús como el creador es muy diferente a entenderlo como el que murió en la cruz del Calvario. Porque ahí ustedes se van a dar de cuenta de que él literalmente se despojó de su ser, de la divinidad, y se entregó como humano. Porque cuando tú entiendes a Jesús como el creador, te vas a dar cuenta de que él tiene mucho poder, mucho poder. Y por eso estos videos son muy especiales, aunque un poco turbios para algunas personas que no están acostumbradas a entender a Jesús como el creador. Pero yo los invito a quedarse hasta el final para que puedan entender a Jesús como el creador. Entonces, empecemos. Hay algo que es muy importante y es la Trinidad. La Trinidad es muy importante, que es Padre, Espíritu Santo e Hijo. ¿Por qué Jesús se presenta en la Trinidad siendo uno? Porque Él lo que hace es dividirse. Eso es lo que le hace dividirse. Pero al final, Él es uno. Y ese es un principio universal que Él se lo dijo a Israel. Le dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el uno es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el templo de Hashem. Él es el templo de Jehová nuestro Dios. Él es el uno. Él es la manifestación de la totalidad de Jehová nuestro Dios. Entonces, la Trinidad es la división de Él. Y empezamos por el Padre. Para poder entender la historia de la Biblia debemos entender el primer árbol que se plantó en la tierra prometida, que es la zarza que no se consume. Y hace referencia a los cananeos, que son los primeros que fueron plantados en la tierra prometida. Ellos son los primeros que son plantados en la tierra prometida. Luego es que se planta el segundo árbol. Se corta la zarza y se planta a Israel. Israel es conocida en la Biblia como el árbol sublime o el olivo verde. O el olivo verde. Así es conocida en la Biblia. El segundo árbol que se planta. Pero el primer árbol que se plantó en la tierra prometida fue la zarza que no se consume y pertenecía a Can. Ustedes deben saber que Jehová nuestro Dios, Él es un cananeo. El rey David cantó en los salmos diciendo, alaben a Jah, con J. Y tú lo puedes leer en tu Biblia. Pero eso es una traducción muy mala. ¿Por qué? Porque
Originalmente se dice es alaben a Can, con K. Y un Can es un soberano. Y Jehová es el que está sobre todos los dioses, sobre todas las personas y sobre todas las cosas, el que está sobre todo. Y Jehová es un soberano y es una persona que hace lo que quiere. Es realidad. Jehová es un Can. Y también es conocido como el gran maestro. El gran maestro, ¿por qué? Porque él te hace un proceso alquímico mental y te cambia tu ser. Eso se logra a través de ¿qué? Del nazariato. El nazariato es utilizado por los masones, los illuminatis, los rosacruces, los de la aurora dorada, los jesuitas, ¿para qué? Para lograr que la iluminación. Eso logra que a través del nazariato. Y Dios te hace un proceso alquímico mental. Te cambia el ser, te hace una nueva persona. Lo que Jesús dijo, nacer de nuevo. ¿Y eso lo hace quién? El gran maestro. ¿Quién es el gran maestro? Jehová nuestro Dios, el alquimista. Y también es conocido como el gran negro. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es un varón negro. Porque le dijo a Israel, Israel, mira, yo no soy como tú. Yo no soy como tú, yo no pertenezco al segundo árbol. Yo pertenezco al primer árbol. ¿Por qué? Porque yo soy un cananeo. Eso le dijo Dios a Israel y se lo dijo diciendo, juró Jehová y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec es de los que estaban primero en la zarza que no se consume. Luego se cortó la zarza y se plantó el olivo verde, que es Israel. Y Dios le dice a Israel, Israel, yo no soy del sacerdocio arónico. Entiéndelo Israel, entiéndelo Israel, no entiende eso. No ha querido entender eso. Pero Jehová le dice, mira, yo no pertenezco al sacerdocio arónico, yo pertenezco al sacerdocio de Melquisedec. Y él es un varón negro, porque Jehová nuestro Dios es un varón negro. Es realidad. Y él es conocido como el gran negro. Es realidad. ¿Por qué es conocido como el gran negro o como la piedra negra? Porque del color negro es de donde se desprenden todos los otros colores. Luego todos los colores que se desprenden de la piedra negra se unen y forman la piedra blanca. La piedra que le da origen a todo es la piedra negra. Y por eso Jehová es conocido como el gran negro, el que le da origen a todas las cosas. Y ellos tienen que el sacerdocio de Melquisedec. Y los sacerdotes del orden de Melquisedec son negros, a diferencia de los sacerdotes del orden arónico, que son blancos. Entonces, los sacerdotes del orden arónico, ¿qué? Son blancos. Y Jehová dice, yo no pertenezco a ellos, sino que yo soy del orden de Melquisedec, del primer árbol que se plantó en la tierra prometida. Luego tenemos a Israel, que Israel es el segundo árbol. Es que el segundo árbol. Vamos a borrar por aquí para hacer espacio y poder entender. Entonces, Israel es el segundo árbol. En la Biblia se le llama el árbol sublime o se le llama el olivo verde. Y ahí tenemos ¿quién? Al Rambán. El Rambán es el gran maestro. El gran maestro es Jesús. Y él te enseña todo sobre el árbol de la vida. Es importante entender el árbol de la vida para poder entender cómo funciona el universo y cómo los seres humanos pueden utilizar ese poder. ¿Para qué? Para manifestar cosas, literalmente volverse un dios. Entonces, la primera parte que debemos pasar es que el proceso alquímico, a través del nazariato, aprender a controlar el árbol de la vida, que son las sefirot, el árbol de la vida, y las personas deben que aprender a manifestar, volverse literalmente Dios. Y Jesús te enseña eso. ¿Por qué? Porque Él es el Rambán, el gran maestro. El gran maestro. Y recordemos de que Can representa que al Padre, Israel representa ¿qué? La madre. Y entre el padre y la madre, ¿tienen a quién? Tienen al hijo. Tienen al hijo. Y ustedes dirán, ¿por qué representas al hijo, que es Jesús, como un faraón? Porque ustedes deben saber de que Jesús es un falo, el faraón. Por eso José, que es una sombra del Mesías, él reinó en Egipto y es una representación de Jesús. Muchas personas dicen, no, es que Jesús es rey de reyes y señor de señores. Eso es cierto. Pero el título de él es un faraón, conocido como el faraón del cielo. Y por eso José le tocó ir a Egipto
a reinar allá, a representar al Mesías. Porque José es una sombra del Mesías. Es realidad. Y Jesús es conocido como ¿qué? Como el maestro de maestros. ¿Por qué Jesús tiene ese título? Porque Jesús es el que le enseña a todos, pero no todos saben de qué Él les enseña. Jesús conoce a todos, pero no todos saben de qué Él les enseña. Jesús mira a todos, pero no todos saben de qué Él los mira. Jesús está en todos, pero no todos saben de que Jesús está en Él. Es realidad. Jesús está en todos. Y Jesús es el maestro de maestros. Él enseña a todos. Él enseñó a Albert Einstein, a Nikola Tesla, a Buda, le enseñó a Salomón, le enseñó a todos, porque Él es el maestro de maestros. También conocido como el 3 veces grande. Ustedes deben saber que Jesús es el mismo Metatron. Metatron es conocido como el meta, la meta del futuro. La meta del futuro es como si una persona dijera, voy a viajar al futuro a lo más que dé. ¿Qué es lo que llego? Llegas a Jesús. Porque Jesús es la meta del futuro. Es decir, si una persona dice, voy a viajar al futuro lo más que pueda, ¿a dónde voy a llegar? Va a llegar a Jesús. Porque Jesús es el mismo Metatron. Metatron, es realidad. Eso tú lo vas a entender cuando estudies de pronto la Cábala o estudies el Zohar, que personalmente no recomiendo estudiar esos libros, pero si lo has estudiado, ahí hablan de qué, de Metatron. Metatron, mucha gente dice que es Enoch, pero él no es Enoch, sino que es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Y Jesús es el mismo Hermes Trismegisto y el mismo Poimiandres. Ahí es donde tú te das cuenta de que Jesús no es solamente un hombre, sino que él tiene todas las fases. Él puede transformarse en un varón, en una mujer, en un niño, en una niña, en un animal, en un sol, en la luna, en el planeta Tierra. Él se transfigura. ¿Por qué? Porque él tiene todas las formas. Si Jesús no tiene todas las formas, Jesús no sería Dios. No sería creador. Y por eso estamos hablando de Jesús como el creador, como el que entiende todas las formas. Como el que entiende todas las formas. ¿Por qué? Porque él las creó. Y él comprende todas las formas. Y Jesús es un poliandres, es un andrógeno, que tiene tanto la parte masculina como la parte femenina. Es realidad. Por eso estamos hablando de Jesús como el creador. Como el creador. Y así es como lo vamos a entender en todo el video. Por eso ustedes deben prepararse mentalmente. Mentalmente. Es realidad. Porque hay cosas que son difíciles de entender para la gente hoy en día. Porque la gente hoy en día tiene a Jesús en un pedestal y dice, Jesús está ahí en el trono y él no se mueve para nada porque él es demasiado santo. Y la gente entiende que la santidad es no moverse y no hacer nada. Pero Jesús te va a decir, amigo, así no funciona la santidad. Jesús es mi padre y él te va a decir, mira, Jesús creó el sexo. Jesús es el mejor hombre haciéndole el amor a una mujer porque él creó el sexo. Él fue el que lo creó, él creó el pene, él creó la vagina, creó los senos, creó los glúteos, creó la nariz, creó los ojos, creó todos los órganos. Jesús creó todos los órganos. Entonces, vamos a decir, no, es que Jesús está arriba en el cielo y como él creó el sexo, él no lo puede tocar. Él no puede tocar el sexo, no puede tener relaciones sexuales porque él es muy santo. Entonces, un pastor que es santo y está con su esposa, ¿se le quitó la santidad? No se le quitó la santidad, sigue siendo santo. Eso mismo pasa con Jesús. Jesús creó todas las cosas para él. La comida es para él. Entonces Jesús no puede tomar vino. Jesús fue a la boda de Canaán y ¿qué hizo? Recordemos, él fue a las bodas del padre, que es Canaán, Canaán. ¿Y ahí qué hizo? Transformó el agua en vino. ¿Por qué? Porque él creó el vino para él poder tomar. Él creó el pan para poder comer. Todo él lo creó para él. Para él. Eso, aquí estamos viendo a Jesús como el creador de todas las cosas. Jesús creó los carros. Sino que lo que hace es que como tiene mucho conocimiento, se lo da a una persona para que la persona vaya y cree los carros. Pero entonces, cuando la persona va y crea los carros, él tiene que dar una ofrenda a Jesús. Y es donde Jesús dice, dame mi ofrenda. Y le da un carro. ¿Es una ofrenda o no? Así funciona el mundo. Es realidad. Y Jesús es el que tiene el conocimiento de todo. De todo. Él, antes de que el hombre manifestara la televisión, ya la había imaginado.
todo, porque Él crea todo. Él crea todo, es realidad. Entonces, entender a Jesús como creador es muy diferente a el Jesús que murió en la cruz del Calvario. Y aquí estamos viendo a Jesús como el creador de todas las cosas. Como el mago. ¿Por qué Jesús se le representa como el mago? Ustedes deben saber que esa es una de las cartas de qué? Del tarot. Del tarot. Yo normalmente, tarot. Yo normalmente no lo recomiendo, no recomiendo el tarot, pero sé que en el ocultismo se habla mucho del mago. Y el mago es Jesús. ¿Por qué Jesús es el mago? Porque Él es el que creó el estómago. Y el estómago tiene una función, por eso dice esto y mago. Que Él se encarga de que él no, la gente normalmente utiliza esas cartas para hacer como brujería o hechicería. Utiliza estas cartas para hacer brujería y hechicería. Y quien envía esa información es el mismo Jesús. Y Jesús te dice, tú no tienes que hacer brujería ni hechicería con esas cartas. Esas cartas es para que tú entiendas una parte de tu subconsciente. ¿De qué? De que el mago es el que se encarga de hacer circular la energía, por eso él tiene un infinito en su cabeza. Y representa de que Jesús es el que hace fluir la energía y la distribuye. Jesús en la última cena que hizo, partió el pan con las manos y lo repartió con el corazón. Lo mismo hace tu estómago. Tu estómago, tú comes, tú. Tu estómago se encarga de distribuir la energía de forma equitativa en qué? Tus dedos, tus manos, tus brazos, tus piernas, y tú dices, todo mi cuerpo está, ya se alimentó. El estómago te cumple una función. Mucha gente utiliza las cartas ¿para qué? Para hacer brujería, cuando eso no es para hacer brujería, eso es para entender una parte de tu subconsciente. Que Jesús está diciendo, mira, yo soy tu estómago y yo me encargo de distribuir tu energía porque tú no lo haces mental diciendo, bueno, yo comí una manzana, pero la energía de esa manzana la voy a enviar solamente a una pierna. Tú no dices eso. ¿Quién se encarga de distribuir todo? Jesús, porque Jesús habita en nuestros corazones. Es realidad, es una parte de Jesús, en nosotros de Jesús. Entonces, él te dice que él es el estómago, él es el mago, el que distribuye la energía de forma equitativa. Equitativa, es realidad, y por eso se representa el infinito, porque el infinito hace que circular la energía. La energía siempre desciende ¿desde dónde? Desde arriba. Viene abajo y vuelve y sube. Vuelve y sube. Y eso es lo que se está diciendo, de que Jesús es el mago. Y por eso ustedes deben saber de que en el principio Jesús, ¿qué hizo? Distribuyó la energía. Y él sabe de que todas las cosas, todos los átomos están en qué? En vibración. ¿Quién hizo eso? Jesús, porque estamos viendo a Jesús como el creador, de que él creó todo y todo lo hizo crear en qué? En vibración. Y él hace que algunas cosas caigan en la materia y se que materialicen. Es realidad. Jesús sabe controlar cada átomo. ¿Por qué? Porque él moldea el átomo, él creó el átomo, él lo creó. En Egipto Jesús era conocido como Atón, el dios Atón. Es el mismo Jesús que él controla el átomo. Él controla el átomo, Jesús controla el átomo. Es realidad. El átomo, el estómago. Entonces, distribuye ¿qué? La energía. Tu estómago se encarga de ¿qué? De distribuir tu energía. ¿Quién controla tu cuerpo realmente? Tú no lo controlas, tú solamente lo vives. Quien controla realmente tu cuerpo es Jesús. 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 Y por eso él es conocido como el mago. Entonces, estas cartas no son para hacer brujería a las personas, sino para entender una parte de qué? De nuestro subconsciente. Y todo lo que está haciendo es señalando a Jesús. Esta vela que vemos ahí representa que como es arriba, es abajo. Entonces, te está diciendo, como es en tu interior, que tu estómago es Jesús, te está diciendo arriba también Jesús es el que se encarga de, ¿qué? De distribuir la energía. De hacer de que el sol, si tú miras el sol envía los rayos a los árboles y los árboles transforman la energía del sol en cada fruto. ¿Quién hace eso? Jesús, porque Jesús es el que hace los frutos. Y tú dices, no, es que voy a comer una manzana, una pera porque tienen proteínas.
Si tú tomas el sol, estás tomando todas las proteínas directamente. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que como es abajo, es arriba. Entonces, literalmente, el sol vendría siendo que un mago, un estómago, que distribuye la energía. Distribuye la energía y los árboles que hacen, lo transforman en frutos. Lo transforman en frutos. ¿Quién se encarga de hacer eso? Jesús. Jesús lo hace. Jesús lo hace. Es realidad. Entonces, ustedes deben saber de que en el tarot, el más importante es que el mago. Y el mago es Jesús. Ustedes dirán, no, es que normalmente estamos relacionados a que una persona que es mago es una persona que hace trucos y hace ilusiones. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso porque eso sería como brujería. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas reales, como qué, como el estómago, que literalmente es un mago. Transforma tus alimentos en energía. En energía. Estamos hablando de algo real. No estamos hablando de una persona que, ay, no dice, es que yo soy un mago y muevo las cartas y hago ilusiones. No estamos hablando de eso. Es algo totalmente diferente. Es algo totalmente diferente. ¿Y eso te lo enseñan dónde? Los masones, los Illuminati, los Rosacruces. Ellos enseñan eso porque esa es una sabiduría oculta. Por esa sabiduría, Jehová el Señor, Dios del cielo y de la tierra, mandó a que se le enseñe a todos, porque todos deben conocer a Jesús tal y como es Él, como el Creador. Y por eso se le presenta como el mago, como el mago. Levítico capítulo 1, versículos del 15 al 16 dice, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, le quitará la cabeza y la hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar y hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Es importante porque los sacerdotes arónicos, ¿ellos qué hacían? Ellos tenían contacto con los animales. ¿Ellos qué hacían? Los abrían y les sacaban ¿qué? Los órganos a los animales. Y aquí donde entramos a entender de que nuestros órganos cumplen una función más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque el estómago es el que se encarga de ¿qué? De distribuir la energía, pero él lo hace de una forma interna. Cuando la persona empieza a exteriorizar, ¿qué hace? El estómago lo ayuda ¿a qué? A manejar la energía en este plano. Es decir, ya no de una forma interna, sino de una forma externa. Y aquí es donde entran los sacerdotes, porque los sacerdotes entraban en contacto con los órganos de los animales. Y todo el tiempo estaban tocando los órganos. Y eso se le pasa a la persona. Y la persona se vuelve un poco diferente. Eso lo vamos a entender más adelante. Ahora bien, vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo del 13 al 21. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mira lo que dice, de que Jesús se detuvo, miró las personas y tuvo compasión de ellos y sanó a muchos de ellos. Nosotros cuando se nos habla de milagros, simplemente lo vemos de una forma que milagrosa. Por lo tanto, debemos entender de que Jesús es el que controla ¿qué? La energía. Controla la energía y hacer un milagro no es así como así, sino que tiene una explicación lógica de que si una persona le falta un brazo y se la traen a Jesús y Jesús la toca, lo que tiene que ocurrir es que la energía que Jesús emana de su cuerpo, ¿por qué? Porque Él es el templo de Jehová, es el templo de Hashem, del Eterno. Cuando lo tocan o Él toca a la persona, su energía fluye a través de ¿qué? De su brazo y vuelve y forma un brazo nuevo. O si le faltaba una pierna, ¿qué hacía? Emanar la energía y hacer de que esa energía formara una pierna nueva con la información genética que ya tenía la persona. ¿Por qué? Porque no va a crear una pierna distorsionada, sino una pierna de acuerdo a su ¿qué? A su ADN, unida a su ADN. Es decir, cuando Jesús curaba, lo hacía bien, porque él entendía la anatomía del cuerpo y solamente el creador entiende que la anatomía del cuerpo porque él creó al hombre y creó a la mujer. ¿Quién lo hizo? Jesús. Y Jesús tenía que mucha energía
potencial. ¿Para qué? Para crear un brazo nuevo, una pierna nueva, para literalmente curarte. Tú dices, es que tengo cáncer, pero si toco a Jesús, yo me sano. Las personas decían, no, es que Jesús está allá. Y la persona tenía cáncer, llévenme donde Jesús, que yo sé que si Jesús me toca, yo me curo. Pero ¿qué es el cáncer? El cáncer es la muerte de las células. ¿Qué tendrá que hacer Jesús? Hacerle lo contrario, hacer de que las células vivan. Y las personas manifestaban de que quedaban supremamente sanas, de que ya no les no tenían a volver dolencia. No volvían a tener dolencia, ¿por qué? Porque Jesús controlaba la energía. Jesús controlaba la energía. Sigue diciendo, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces, vemos de que aquí tenemos que 5 panes y 2 peces, para un total de ¿qué? De 7 elementos. El 7 es un número muy importante porque representa el número de Dios. Entonces, hay que actividad de Dios. Aquí es donde nos preguntamos, venga, ¿cómo fue que Jesús hizo eso? Multiplicó los panes y los peces. ¿Cómo hizo eso? La gente no se dio cuenta que solamente eran 5 y 2, y cuando repartían, ¿cómo era que estaba haciendo? Vamos a entender, porque no fue una ilusión, no fue una ilusión lo que no, se vio que se regó panes, pero fue como una ilusión porque cuando fueron a comer, no, se desapareció la ilusión. No, eso es lo que ocurre. Es lo que dice. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Es importante y es clave lo que el texto nos está entregando. Él dice que primero él levantó al cielo que los panes y los peces, y bendijo. ¿A quién le estaba hablando? Al Padre. ¿Quién es el Padre de Jesús? Jehová nuestro Dios. Él es el Padre de Jesús. Y él estaba hablando al Padre que bendijera los alimentos. Teniendo la bendición, él empezó a repartirle a sus discípulos. Y ahí es donde empieza el milagro, empieza a multiplicar. Porque Jesús creó los números. Él creó los números y él empieza a multiplicar, dándole 5 a uno y 5 a otro y 5 a otro y 5 a otro. Cuando se dio cuenta, es que no se estaban dando cuenta y estaban simplemente repartiendo la comida y alcanzó para todos. Y dice que todos quedaron satisfechos porque no era una ilusión, sino que eran realmente los panes multiplicados. Es realidad. Cuando Dios bendice la comida coge sabor. Es realidad, coge un sabor más agradable. Es decir, la gente tenía que haber dicho, estos panes están muy ricos, mejores que de cualquier panadería, porque estaban bendecidos por Dios. Los peces lo que hacían era prender fogatas y literalmente asar el pescado ahí y comerlo con pan, que así se comía en el tiempo antiguo, a veces hacían guisos y se lo comían. Entonces, Jesús lo que hizo fue multiplicar, una multiplicación. ¿Por qué? Porque Jesús es el creador de los números y él programó la vida. La vida es un programa. Y simplemente si él decide multiplicar, que eso se multiplique y que coja mejor sabor. ¿Por qué? Porque si uno dice, bueno, son 5 panes y 2 peces, seguramente estaban secos. Pero como él bendijo, Dios le da sabor. Y la gente disfrutó. Un momento agradable. Y miren lo que dice. Y comieron todos y se saciaron. Esta parte es importante porque nos está diciendo de que es un milagro contundente, de que las personas quedaron llenas de 5 panes y 2 peces. Y dice, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas. ¿Por qué 12 cestas? Porque siempre hay como
una secuencia de números. Ahora tenemos el 12, porque eso representa las 12 tribus de Israel. 12 cestas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces aquí se nos habla de 5, vuelve y se nos repite el 5, pero de una manera elevada, diciendo de que esas personas literalmente tuvieron un encuentro con Dios ahí. Porque los 5 panes representan ¿qué? Los 5 sentidos. De que en los 5 sentidos ellos tuvieron un encuentro con Dios. ¿Qué hicieron? Vieron un milagro, escucharon la palabra de Dios y comieron con Dios. Es realidad. Es realidad. Y ahí vemos que hay una cantidad de números. De números. ¿Y quién hizo eso? El mago. El mago. Pero no estamos hablando de un mago como lo vemos normalmente, una persona que hace trucos e ilusiones. No. Sino que esto es poder de Dios. Poder de Dios. Es realidad. Y debes saber que cada persona puede llegar a tener ese poder. ¿A través de qué? A través del Nazareato. A través del Nazareato. Por eso Jesús es ¿qué? Jesús es rey de los nazarenos. Y Jesús era ¿qué? Jesús de Nazaret. Y a través del Nazareato las personas pueden llegar a hacer los mismos milagros y aún milagros mayores que los de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le da el conocimiento a las personas. Porque Él tiene mucho poder, muchísimo conocimiento. Solamente de que el ser humano tiene que aprender a dar siempre gloria a Dios. Si Él no da gloria a Dios, Él no te escoge, Él no te permite que el ser humano logre ese conocimiento. Es la realidad. Ahora bien, Jehová nuestro Dios le ha querido explicar esto a las personas, como los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada y los jesuitas. Pero ellos no entienden. Entonces lo que Dios hace es mandarles a hacer una película. Dios manda hacer las cartas, pero esas cartas no son para hacer brujería o para eso, no. Otra cosa es que el hombre empieza a utilizarlas para eso, pero esas cartas no son para eso, sino que eso es un lenguaje para el subconsciente, ya que nuestro subconsciente entiende más por imágenes, en la realidad, entiende más por imágenes. Y cuando el hombre no entiende, ¿Dios qué hace? Listo, no entiendes con las cartas, te voy a hacer una película. Y Dios ayuda a la persona a que haga una película a ver si entiende. Por eso Willy Wonka, el, el de el de la fábrica de chocolates, es literalmente una representación del mago. Y lo que él hace es que distribuir la energía. El chocolate, por eso Dios se representa como un varón negro. El chocolate se distribuye en la fábrica y las personas que lo disfrutan. El problema es que los masones y los Illuminati siempre se quedan en el lado de la bestia, que es el 666. Ustedes deben saber que todos tenemos que pasar por ahí, porque nosotros alcanzamos un nivel de trascendencia que es el 1-1, el 2-2, el 3-3, el 4-4, perdón por los números, pero estoy escribiendo con el mouse, el 6-6, y muchos se quedan aquí con la bestia, pero tenemos que seguir subiendo, 7-7, 8-8, 9-9. Cuando tú llegas aquí, llegas a una iluminación. ¿Por qué? Porque el 10 es el Mesías, que es Jesús. Él es el 10. Nosotros siempre llegamos hasta el 9. Entonces, muchos masones dicen, venga, en el 9 yo no conseguí nada, pero con la bestia me da dinero. Y se devuelven y se quedan con la bestia. Con la bestia. Y por eso muchos masones e Illuminati rechazan a Jesús y se quedan es con Baphomet. Pero Dios busca explicarle a la persona con películas o con imágenes que busque entender el poder que tiene en su interior. ¿En dónde? En su estómago. Porque el estómago hace que fluir la energía, es el que distribuye la energía. Y cuando la persona utiliza su estómago ya no como un órgano que está ahí simplemente distribuyendo el alimento, sino que lo utiliza de una forma consciente, puede activar unas partes del cerebro y lo transforman en ¿qué? En un creador. En un creador, porque los órganos cumplen funciones, pero están ahí en el subconsciente. Pero cuando la persona se hace consciente de las funciones de esos órganos, puede hacer otras cosas como las hizo Jesús. Por eso los órganos del cuerpo son muy importantes. Son muy importantes. Entonces, la película del Mago de Oz también es una alegoría acerca de Jesús. Tanto la película de Willy Wonka como la del Mago de Oz
hacen referencia a Jesús. Y es una forma en que Dios le explica a la persona, mira, tú tienes unos elementos dentro de ti, como que el león, que representa el cabello es importante, porque el cabello está conectado con nuestras neuronas. Cuando la persona se corta el cabello, está cortando sus neuronas. Cuando la persona se deja crecer el cabello, como lo hacían los nazarenos, se vuelve más sabia. ¿Por qué? Porque está dejando crecer sus neuronas. Tenemos a Dorothy, que es la mente. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? Es realidad. El hombre de hierro, el corazón. Todos los elementos es una alegoría del poder que el hombre tiene adentro y Dios busca explicar eso a la persona. Pero cuando la persona no entiende y pone ídolos en su corazón, Dios simplemente lo deja que se estanque. No sirvió, no sirvió. Pero Dios siempre busca explicarle. Y esto lo entienden los masones y los iluminatis y los rosacruces, los de la aurora dorada y los jesuitas. Es realidad. Para ellos eso es un tema facilísimo. Es realidad. Ahora bien, vamos a leer y vamos a entender de que el hígado, primeramente estábamos hablando de que del estómago, que fluye la energía. Ahora vamos a hablar del hígado. El hígado es una parte que es muy importante porque el hígado es el que ayuda a ver las visiones, a ver en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios dejó el cuerpo, es un mecanismo, y cada uno de ellos en una forma interna cumple unas funciones, pero de una forma externa cumple otras funciones. Y con tu hígado tú puedes ver el futuro. Tú puedes ver el futuro. Mira lo que dice Levítico capítulo 3, versículos del 10 al 12, diciendo: Asimismo, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los higares y los riñones quitarás la grosura sobre el hígado, y el sacerdote la hará arder sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Entonces los sacerdotes entraban en contacto con el hígado de una manera que manual. Tocaban el hígado de qué? De los toros, de los bueyes, de las ovejas. Y cuando la persona entra en contacto con el hígado y tiene un nivel de conciencia mucho más alto, el hombre empieza a adquirir ese poder del hígado de los animales. Y por eso muchos sacerdotes o el sumo sacerdote que se encargaba de dar las ofrendas a Dios adquiría un poder de qué? De ser vidente. ¿Como quién? Como Samuel. Samuel era un vidente, él podía ver el futuro. Él podía ver el futuro. Y eso Dios lo hacía con la intención de que el sacerdote adquiriera ese poder. Pero muchas personas que hacen se asustan y dicen, venga, el sacerdote va y tiene relaciones con su esposa y nace una hija y su hija empieza a ver el futuro. El sacerdote se asusta y dice, venga, mi hija me salió bruja, hay que matarla. Eso no es correcto. Jehová nuestro Dios es el dador de los dones. Si Dios permite de que tu hija tenga visiones y pueda ver el futuro, literalmente es una ¿qué? Una profetisa. La escritura enseña de que si la persona se aleja de Dios, se transforma en una bruja. Pero si ella utiliza ese don de Dios, con Dios, se transforma en ¿qué? En una profetisa. Ya puede ver el futuro y es que una profetisa. Y es un don que Dios le dio a la persona por estar ¿qué? Sirviéndole. ¿Y cómo lo adquirió? Tocando el hígado de los animales mientras hacía los sacrificios. Es realidad, porque el hígado es para ver las visiones, para ver en el futuro. Y dice, si fuere de cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Y a Jehová se ofrecía estos elementos de una forma de agradecimiento a Dios por lo que nos había dado, por darnos ganado, ovejas, toros y bueyes. Es realidad. Vamos a mirar la parte del hígado. Ezequiel capítulo 21, versículos del 21 al 22 dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas. Las saetas son las lanzas del arco, las flechas. Nosotros conocemos como flechas del arco. Esos son saetas. Ha consultado a los ídolos. Miró el hígado. ¿Cómo así? Están haciendo adivinación simplemente mirando el hígado. Mirando el hígado. Pero aquí estamos viendo de que si la persona está lejos de Dios, Dios le dice, tú eres un brujo, eres un adivino, porque estás utilizando un poder extraño. Pero si la persona está con Dios y lo utiliza para servir a Dios, Dios te dice, tú eres un profeta, porque puedes ver el futuro.
Y eso se adquiere a través de qué? Del hígado. Y por eso los sumos sacerdotes cuando sacrificaban, tocaban los animales, tocaban las partes de los órganos. Y esas partes de los órganos ayudan a activar tu propio hígado. Y tu hígado empieza ¿qué? A ver el futuro o empieza a tener sueños. Se activa en ti ese potencial, esa realidad. Y dice, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes sobre las puertas, para levantar vallas y edificar torres de asedio. Entonces aquí podemos ver de que en el tiempo antiguo consultaban que los ídolos y lo hacían a través de qué? Del hígado y podían que ver una parte del futuro o podían comprender el futuro. Lo mismo ocurría con el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote lo hacía era para Dios y cuando es para Dios se le llama ¿qué? Profeta. Cuando la persona lo hace para otro ser se le llama ¿qué? Brujo. En la realidad, así funciona esto. Si lo haces para Dios, eres un profeta. Si lo haces para un ser de afuera, se te llama brujo. En la realidad. En la realidad. Ahora, el problema es que muchos sacerdotes que hacían se asustaban porque sus hijas les salían con poderes. Podían ver el futuro y esos son dones que Dios da. Son dones. Ahora bien, vamos a hablar de José porque ya vimos de que arriba se hablaba de la adivinación y para muchos pastores y sacerdotes es horrible hablar de la adivinación o de los magos. Para ellos es algo horrible. En las iglesias no se habla de eso. ¿Por qué? Porque en la Santa Inquisición lo que hacían era que matar a los adivinos y a los brujos, porque decían eso no es de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado porque cuando la persona sirve muy dedicada a Dios, Dios le puede dar dones a sus hijos y los hijos pueden hacer con dones. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a matar a tus hijos? No, porque esos dones te los dio Dios. Y para eso está el ejemplo de José y de Daniel. Vamos a utilizar el ejemplo de José y el de Daniel, de que ellos tienen el poder de qué? De adivinar, pero ellos lo hacen para Dios. ¿Hay una diferencia cuando tú lo haces para Dios o tú lo haces para tus propios intereses? Sí. Si lo haces para tus propios intereses, eres un brujo. Si lo haces para Dios, ¿eres qué? Un profeta. Así funciona esto. Es fácil de entender. Leamos. Génesis capítulo 4, 44 versículos del 11 al 16 dice, y ellos entonces se dieron prisa y derribaron cada uno su costal en tierra. Abrió cada cual el costal suyo y buscó. Desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. En el contexto estamos hablando de la historia de José, donde él se reencuentra con sus hermanos y él, para tener más acercamiento con sus hermanos, porque él quiere estar en contacto con sus hermanos, él lo que busca es que hacer que se queden con ellos y lo que hace es, como ellos vienen a comprar a Egipto, vienen a comprar grano, él les mete una copa y luego los acusa de ladrones para poder sentir el calor de su familia. Esa es la idea. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron su vestido y rasgó cada uno su asno y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. ¿Por qué? Porque la copa fue hallada en Benjamín. En Benjamín. La copa fue hallada en Benjamín. La copa fue hallada en Benjamín. Y les tocó volver a la casa de José. Dice, vino Judá con sus hermanos a la casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Recordemos que José ya había soñado de que sus hermanos se iban a postrar delante de él, y ese sueño se estaba cumpliendo. Y les dijo José, ¿qué es esta acción que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Y entonces José, del que siempre hemos estado hablando en las iglesias como un varón recto, él está hablando de que él sabe qué? Adivinar. Adivinar. ¿Por qué? ¿Está mal adivinar? No. Cuando la persona lo hace para Dios, es un don que Dios le dio y es un don que es muy preciso. Eso lo vemos con que él pudo ver el futuro de Egipto en el sueño de Faraón. Él dijo, mira, Faraón, Jehová el Señor, el Dios de los, el Dios de los hebreos, me ha revelado de que viene hambre sobre
Egipto. Toma un varón sabio para que recoja para el tiempo de hambre. ¿El qué hizo? Interpretó el sueño, adivinó. ¿Por qué? Porque él es un adivino, porque él tiene el don de Dios. Pero si una persona lo hace creyendo de que es su propio don, ¿qué ocurre? Se le acusa de brujo. Se le acusa de brujo. Esa es la idea. Entonces, ¿José es un adivino? Sí. Y recordemos que José es una sombra del Mesías, que es Jesús. ¿Jesús es un adivino? Sí, porque él sabe adivinar. Jesús sabe adivinar, Jesús sabe ver el futuro. Es decir, Jesús, él ya sabe quiénes son las personas que lo van a traicionar y las que no. Las que se van a salvar y las que se van a condenar, él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Ahora bien, recordemos a Daniel. Daniel en Babilonia se reunió con quién? Con astrólogos, magos, hechiceros de Babilonia. Él estuvo ahí con ellos y era más sabio que todos ellos. ¿Ven una diferencia entre ellos y Daniel? Que Daniel reconocía a Dios, tenía el don y siempre que hacía, reconocía a Dios en todo. ¿Ven la diferencia? Entonces, si uno tiene en la iglesia una persona que sabe interpretar los sueños, una persona que sabe ver el futuro, ¿la vamos a matar y acusarla de brujo? No, porque está sirviendo a Dios. Es un don que tiene. Al contrario, está bien que esté en la iglesia. ¿Por qué? Porque los pastores que hacen dicen, uy, no, esa persona sabe ver el futuro, hay que echarlo. Lo ven como algo peligroso. O a una mujer, la ven como algo peligroso. Y lo que hacen es que llevarlas al mundo y ahí las transforman en brujas, a esas mujeres. No, yo tenía el don de ver el futuro porque Dios me lo dio, pero el pastor le dio miedo de mí. Tenía miedo de mí y me echó. Y me echó. ¿Y yo qué hice? Pues servir al mundo y se transformó en una bruja. ¿Por qué? Porque los pastores no entienden esto, no entienden los dones que Dios da. Claro, es una profetisa, tiene el nivel, háganle, es un don que Dios le dio. Al contrario, debemos entender que si ella se aparta de Dios, se transforma en una bruja. No podemos echarla, porque si la echamos y se va al mundo, se transforma en una bruja. ¿Por qué? Porque se desconecta de Dios. Se desconecta de Dios. Si está conectada a Dios, utiliza el don, porque Dios es el que da los dones. Eso lo vamos a ver en un momento. ¿No sabes que un hombre como yo sabe adivinar? Ustedes lo pueden leer en sus Biblias. Entonces dijo Judá, ¿qué haremos a mi señor y qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallado la copa. La copa. Y recordemos que José utilizaba esta copa ¿para qué? Para adivinar, porque eso era muy normal en Egipto. En Egipto. En Egipto. Ahora bien, ustedes dirán, es que miren, los dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios y ciencia. Ahora bien, todos nosotros conocemos el Espíritu Santo como un ave y entendemos de que el ave no le hace nada a nadie, pero ustedes deben entender de que eso no funciona así. La Escritura enseña de que cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, cuando el Espíritu Santo de Dios venía sobre Sansón, ¿Sansón qué hacía? Mataba a los filisteos. Entonces, el Espíritu Santo también te ayuda ¿a qué? A matar. Te ayuda a matar. ¿Por qué? Porque él está peleando la guerra de Dios. Es como cuando tú vas a la guerra santa. Tienes que matar. ¿O no? Tienes que matar. Así le tocó a los templarios. Estaban peleando la guerra de Dios. Un lado de Dios, el otro lado de los enemigos. El Espíritu Santo tiene que ayudar a un bando. Te ayuda a matar. Entonces debemos entender al Espíritu Santo como es. Como es, así es. Miren lo que dice. Jueces, capítulo 5, Jueces capítulo 15, versículo 14 dice, así que vino hasta Leí, y los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Sansón. Sobre Sansón. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos. De sus manos. De sus manos. Entonces, Sansón, cuando el Espíritu Santo venía sobre él, tenía más fuerza.
tenía más fuerza. Normalmente no se nos enseña eso, diciendo, no, es que el Espíritu Santo tiene que mansedumbre, fortaleza, piedad, ciencia y todo eso. Y nunca se nos enseña de que el Espíritu Santo también te puede dar, ¿qué? Fuerza. ¿Y de dónde venía la fuerza de Sansón? Del Espíritu Santo. Y él lo mató muchísimos filisteos. ¿Con qué fuerza los mató? Con la fuerza del Espíritu de Jehová. Es la realidad. Es la realidad. Esa es la realidad. Ahora bien, la sabiduría que viene de Dios también viene de qué? Del Espíritu Santo. Esa es la realidad. El entendimiento, el consejo, la fortaleza. Lo que tenía Sansón era qué? Fortaleza. La piedad, temor de Dios, ciencia. Ciencia, el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Yo les estoy diciendo la verdad. Ahora bien, como lo vimos anteriormente, el Espíritu Santo también te ayuda a ver el futuro. Es una persona que tiene el Espíritu Santo, si la persona ve el futuro y eso se cumple, porque tenía que el Espíritu Santo te ayuda, esa es la idea. El Espíritu Santo también te ayuda en la guerra, también te ayuda, porque es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios, esa es la realidad, te ayuda, esa es la realidad. Por eso es importante leer el texto como es, esa es la realidad. Entonces, ustedes deben saber que esos dones de los que se hablan, de los dones del Espíritu Santo, hay más dones, hay muchísimos dones porque el Espíritu Santo también sabe manejar eh, el aire, el fuego, el agua, la tierra, los elementos. El Espíritu Santo también sabe manejar los elementos. El Espíritu Santo también sabe cómo hacer secar un árbol o que un árbol dé fruto. El Espíritu Santo también sabe cómo curar a una persona. Los dones del Espíritu Santo también son ¿qué? Sanidad. Es decir, tienen los dos lados, dar muerte o dar vida. Ambos lados los puede hacer. Dar un consejo o también decir una maldición. Esa realidad hace parte de ambos lados. Juan capítulo 15, versículo 5 diciendo, yo soy la vid. Presten atención porque eso es importante. Presten atención a esto. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí le estoy diciendo de que si la persona tiene un don, porque Dios es el dador de los dones, eso lo vamos a entender ahorita, de que Jehová nuestro Dios es el Señor de los dones, el Señor de los dones. Él te puede dar un don o te puede dar una hija con un don, una hija que pueda ver el futuro, una hija que pueda interpretar el futuro, o un hijo que tenga mucha fuerza, que eso se logra que a través del nazariato. Pero él te dice, mira, no te puedes apartar de Dios, ¿por qué? Porque tú vas a traer a mucha gente, esa persona va a traer mucha gente, y esa gente, si se va con la persona, se descarrían todas. Entonces lo que Jesús te dice, tú tienes que estar unido a mí. Entonces dice, yo soy la vid. ¿Qué es la vid? Esto. Dice, vosotros los pámpanos vendrían siendo las uvas. El que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Jesús te dice, si tú tienes el don de adivinar, de ver el futuro, y te apartas de mí, te vuelves una bruja. Si tienes el don de tener mucha fuerza y te apartas de mí, te vuelves un enemigo de Dios. Esa es la realidad. No nos podemos apartar. Es cuando Dios da el don, ya no, la persona no puede apartarse de Dios. No puede apartarse de Dios. Esa es la realidad. Sino que tiene que estar atada a Dios. Tanto Él en Dios como Dios en Él. Esa es la realidad. Ahora bien, los antiguos entendían de que el cuerpo humano era muy importante y que las partes del cuerpo tenían literalmente poderes. Cuando se esterilizaba eso, el cuerpo tenía poderes. Aquí estamos hablando de que los egipcios están hablando de qué? De Falcon. Falcon es como un hombre con alas. Un hombre con alas y estamos hablando de qué? Del cerebro. Porque el cerebro tiene una capacidad enorme. Por eso es importante de que los nazarenos se dejaran crecer el cabello. Y entre más se dejan crecer el cabello, pues más inteligente te vuelves. Y tus neuronas van a tener más fuerza. Vas a poder pensar con mayor potencia. Esa es la realidad. Y lo mismo ocurre con un cabrito. Un cabrito es tu propio cerebro. El cerebro. El cerebro. Aquí vemos que esa es, si no estoy mal, es la pelvis, que parece un
elefante. ¿Por qué nuestras partes del cuerpo tienen como forma de animales? Porque los animales tienen unas virtudes, tienen una capacidad. La parte del cabrito tiene que ver con que la persona puede hablar en telepatía. Los cabritos se chocan las cabezas todo el tiempo. Eso quiere decir que la persona puede hablar con una persona por telepatía. Y esto lo saben los masones y los iluminatis, los rosacruces, los de la Aurora Dorada y los jesuitas. Ellos lo saben. El problema es que ellos no han podido llegar a ese potencial. Porque cuando la persona no es digna de alcanzar el potencial, Dios dice, mira amigo, tú no eres digno. Mire tu corazón y tú no eres digno y Dios te estanca. Dios te estanca y lo que hacen los masones es como obligar el ADN y empiezan a hacer experimentos con personas. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso porque Dios no te lo va a permitir. Así tú fuerzas el ADN, Él no te lo va a permitir. Pero entonces nuestros cuerpos tienen partes de animales y los animales tienen virtudes. Tienen virtudes. Es realidad. El elefante es muy sabio, es realidad. Ahora bien, nuestra mente, nuestra mente, aquí tenemos que un cráneo, el cráneo humano, que parece que un escarabajo. Si ustedes se ven la película del escarabajo, que salió hace poquito, creo que es de Sony, ah, aparece un joven que se transforma, o sea, que el escarabajo se transforma, toma el poder. ¿Por qué? Porque la mente, el cráneo, tiene que ver con qué, con el escarabajo. Y él puede tomar conciencia y toma poder, o sea, como que tiene un poder, tiene el poder. Otro poder que el hombre tiene es la palabra. ¿Por qué? Porque el hombre se puede autoprogramar. El santo grial es que la palabra, por eso aquí formamos como una copa, el santo grial. El santo grial es que tú hablas y ¿qué haces? Te programas tú mismo. Recordemos que Jesús es el gran programador, él creó el mundo. Y cuando la persona tiene mucha potencia en sus palabras, capaces de crear, ¿qué hace? Crea un nuevo ser dentro de él, dentro de él. Por eso el cerebro forma como cosas de animales. ¿Por qué? Porque quiere decir de que el hombre puede crear y tiene esas virtudes. Lo mismo pasa con el camaleón. Imagínate que una persona tuviera la habilidad de un camaleón. El camaleón tiene la capacidad de cambiar. Simplemente tú vas a un lugar, te camuflas y ya. ¿Por qué? Porque son habilidades que Dios las dejó ahí y el ser humano las tiene en el cuerpo. En el cuerpo. Entonces el hombre que tiene que buscar controlar su cuerpo. Controlar su cuerpo. Aprender a controlar cada parte del cuerpo.